Bueno, hoy la mesa 19 está compuesta por una ponente, nuestra sola está con todos nosotros para poder entrar en diálogo y enriquecer su propuesta. Esa es la idea también de este trabajo del Congreso. Entonces la mesa se llama Cuerpo, Virtualidad y Tecnología Cyborg, y Carla Paola Mendoza Colín, que es estudiante aquí de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, nos trae su ponencia, la danza y la digitalización del cuerpo. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a darte el tiempo que quieras, como... ¿2 horas? No, que no sea más de 1 hora, entonces está bien, para dar tiempo a las preguntas, ¿vale? Sí. Listo. Yo voy a hacerme... Para comprar, ¿no? Hola, ¿sí me escuchan mi verdad? Bueno, pues como ya me presentaron, yo soy Carla y primero que nada quisiera platicar un poco como acerca del contexto. Yo pues sigo siendo estudiante de séptimo semestre y esta es la primera acercamiento, porque este es el primer acercamiento que hago hacia lo que yo quiero dirigir en mi tema de tesis. Entonces, pues son algunas reflexiones, material que he ido sacando y demás. Entonces, pues voy a empezar a partir de eso y diciendo que pues obviamente no es un proceso totalmente redondeado. Se queda con muchas preguntas abiertas, pero dentro de esta pequeña investigación he podido encontrar cosas que sí se vinculan, ¿no? Entonces quisiera empezar con una cita del libro de La psicología de los objetos cotidianos, que dice así: Kenneth Olsen, el ingeniero que fundó y que sigue dirigiendo Digital Equipment Corporation, confesó en la reunión anual que no sabe calentar una taza de café en el microondas de la empresa. Entonces, pues quería como empezar con eso, ¿no? Bueno, aquí en la ponencia, como estarán viendo, para que no se sientan engañados, la hice con inteligencia artificial. Entonces, pues sí, ¿no? Transparencia. Y bueno, el título, el mío es el de arriba. Yo sé que el de abajo está muy grande, pero el mío es el de arriba, que es el de la danza y la digitalización del cuerpo. Pero cuando yo le pedí a la inteligencia artificial que hiciera una ponencia acerca como de, sí, le dije que de cómo baila ella y así, pues ella se echó su viaje. Y pues yo pensaba como únicamente dejar las imágenes, pero ya después dije, pues le voy a dejar su textito porque como que sentí feo, como que me dio lastimilla. Entonces, como se usó eso. Que al final del día les digo, pues, la inteligencia artificial es muchas cosas, ¿no? Pero a partir de los datos que nos dan, que en realidad pues nosotros pagamos sin darnos cuenta, pero pues esos datos están para que nosotros los usemos y los manipulemos, así como ellos manipulan nuestros datos y los usan. Entonces, pues el día de hoy yo hago uso de esta aplicación, que es la de Gamma, que es para hacer pues las ponencias. Bueno, el primer acercamiento que tengo con el concepto de digitalización y de cómo ligarlo con la danza fue porque yo estaba haciendo una obra que era acerca de un videojuego, ¿no? Esta obra empieza con mi prima Jackie porque teníamos como una serie como de complicidades y de cuentos que habíamos hecho juntas y de realidades alternas que nosotras queríamos aterrizar en la danza. Y la forma que nosotros encontramos como de poder materializar todo eso fue hacer uso como de los medios digitales, como por ejemplo los videojuegos, ¿no? Que esa es muy propio de los videojuegos, como esa materialización como acercamiento. Entonces, pero ya estando como en el proceso, yo me pregunté acerca de varias cosas, ¿no? Me pregunté acerca de como todas las gamas de posibilidades que tiene la digitalización, que no son únicamente transformar datos, llevarlos de un lugar a otro, sino también las posibilidades acerca de justo como esto que es la inteligencia artificial, que es una interacción
de los servidores, de la interfaz, de las conexiones del cuerpo con la tecnología que todos los días, bueno, no hablar de tecnología porque ya es muy amplio, ¿no? De lo digital, ¿no? O sea, como todas las conexiones que todos los días manejamos corporalmente y que yo desde la danza también lo manejo, ¿no? Entonces, pues básicamente primero, esta es la primera como diapositiva en la que yo abordo y hago un concepto de danza. Este concepto de danza es propio, quisiera recalcarlo, no estoy generalizando, este es un concepto de danza propio que en realidad mientras estuve haciendo la ponencia todos los días lo cambiaba y este fue el día que elegí, pues este fue el que elegí para el día, que es básicamente la danza es mi manifiesto de creencia de la potencia del movimiento, que actualmente se desarrolla por medio de la improvisación del abordaje del espacio en conjunto con movimientos y pensares corporales expuestos intencionalmente a constante desarticulación. Entonces, esa es la manera en la que yo concibo la danza el día de hoy y en la que la practico, ¿no? Por medio de la improvisación, por medio de la desarticulación y por medio del espacio, ¿no? Que es todo pues, lo que me rodea, que me atraviesa y que al mismo tiempo yo también actúo de manera interactiva también con él. Sí. Ay, pues lo de abajo era como o sea, ahí lo que dejé, eso no es mío. A veces van a ver cosas así como esas que escribió, y pues como obviamente me abarcaba mucho espacio, pues las hice como un ladito, pero ahí está, o sea, ahí sigue su información, es lo que la inteligencia artificial escribió, ahí sigue, o sea, nada más la hice un poquito al ladito, ¿no? Entonces, sí, como muchas cosas dentro de mi investigación que tuve que hacer al lado para poder asimilarlas, pues también eso, pero ahí sigue, ¿no? Dijeron simbólicamente por ahí. Bueno, yo me concentro en 3 conceptos de danza que son de mi interés y 3 conceptos de la inteligencia artificial que también son de mi interés, ¿no? 3 de ellos son estos, que son en el caso de la danza, el del espacio, la desarticulación, la improvisación. Y los 3 conceptos de la inteligencia artificial que son interfaz, permanencia y dato, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, lo que yo estoy buscando dentro de esta ponencia es buscar la relación, ¿no? Cuando yo mandé mi documento para el coloquio y demás, pues yo hablé como de muchas cosas acerca de que quería encontrar no sé qué, y entonces el día de hoy yo elijo nada más estos 3 conceptos para relacionarlos, porque verdaderamente son como bastante amplios, entonces lo delimito un poco por ahí. Denme un segundito. Entonces, vamos con el primer concepto. Sí, el primero es el de la improvisación. Ahorita voy a tratar de hacer como un recorrido como mínimamente como histórico acerca como de algunos antecedentes que yo considero como importantes dentro de mi práctica, que son a Stig Paxton, que plantea la improvisación a través del contacto, ¿no? A través de muchas filosofías, pero como las que se quedan más dentro de mi cuerpo cuando he practicado como improvisación de contacto, son la del punto de contacto estimulante, o sea, el punto de contacto que estimula al movimiento, que estimula al desliz, que estimula al contrapeso, y que se hace también uso como de todas estas cuestiones que son a lo mejor extracorporales, o las manejamos así, o algunas como más intrínsecas que serían el tiempo, ¿no? El tiempo dentro de la improvisación que muchas veces no está delimitado o que se improvisa simplemente en qué momento va a ser, el silencio para la escucha muchas veces, la fuerza de gravedad pues trabajando como con el peso y la quietud, ¿no? O también como otros como sería la tensión, el impulso personal, el impulso cultural, la sexualidad, y también ponen mucho como ahí en tela de juicio como las relaciones de género, ¿no? Específicamente en la danza contemporánea, de ese tiempo ponen mucho en tela de juicio como todo eso, como desarticular verdaderamente como las relaciones de género y también las relaciones como espaciales, ¿no? Entonces, sí. Y después seguimos con Merce Cunningham, que también aborda la improvisación desde esta parte, y cito también esta información que saqué de la tesis doctoral del maestro Israel Chavia, que me la compartió, que busca hacer que el cuerpo físico fuera totalmente accesible para descubrimiento,
con el fin de reinventar lo que podría ser danza, ¿no? También hay estas cuestiones de la división de género, o sea, como cuestionarnos, ¿no? De nuevo, como las divisiones de género, la relación de lo aleatorio de la espacialidad. Merce Cunningham hacía como muchos ejercicios acerca del azar, o sea, del azar como de romper con estas estructuras acerca del poder, como que a veces incluso aquí lo hemos escuchado mucho en el congreso de coreógrafo, bailarín. Yo tengo el control y dirijo, tú bailas para mí, yo decido dónde nos ponemos por medio del control. Merce Cunningham dice no, perdón. Y también Steve Paxson en esa parte, hablando acerca de la autoría. Yo tenía una maestra que me daba improvisación de contacto y ella nos decía que nadie en improvisación de contacto sí hace como ¿cómo se dice? Sí. Voy a seguir adelante, para no perderme. Entonces, a partir como de estos como ideas que abarcan, dentro de esto me quedo mucho como con esa parte como acerca de soltar el control que estaba como tan arraigado antes y durante, ¿no? La realización de la improvisación de contacto, que es como uno como de mis referentes acerca de dónde saco yo mi concepto de improvisación, ¿no? Sí. Después abordo la espacialidad. El espacio puede ser muchas cosas, pero yo tengo este referente que es acerca de Trisha Brown con este performance que es Men Walking Down the Side of a Building, que es básicamente esta obra en la que un hombre camina por el lado de un edificio con un arnés. Y entonces Trisha Brown se pregunta varias cosas acerca del juego de fuerzas. No es contrapeso de fuerzas, no es contra, es juego de fuerzas, ¿no? Se cuestiona acerca de las potencialidades de los espacios públicos y privados. ¿Cuál es el potencial la actividad de la lectura del espacio y la aceptación de los límites físicos y la reflexión analítica sobre ellos en el marco de las relaciones entre cuerpo, movimiento y arquitectura? O sea, entendiendo esta parte acerca como de la gravedad, del uso de la gravedad, del cuerpo y demás, se cuestiona como no desvanecer como esas diferencias, sino como a partir de ahí crear una relación distinta, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, después yo también tomo como a sugerencia algunas ideas acerca del postestructuralismo, porque cuando yo estaba abordando también el concepto de desarticulación, pensaba, ¿no? Como acerca de qué es la desarticulación en realidad, ¿no? O qué es para mí. Y pues hablando como de referentes históricos, el postestructuralismo pretende que los procesos significantes que rigen nuestra experiencia no son ordenados físicos o muy definidos, no están ordenados como tal. Que la idea respecto a que es imposible que un sistema lingüístico, o sea un texto, organice sus signos para producir un sentido estable, o sea que el lenguaje no tiene un sentido como estable, ¿no? Y que el sujeto no prima sobre el lenguaje. Esta parte que es como muy importante para mí dentro de la desarticulación, porque es esa parte de quitar el control acerca de lo que nosotros tenemos muy nuestro como el lenguaje, o en este caso podría ser incluso como el cuerpo, ¿no? Y pues la práctica de la técnica del release, que acuña varias cosas, ¿no? Cuando yo estaba leyendo pensaba incluso de la manera en la que como que empieza a darse esta práctica, no está como definido en muchos aspectos y hay muchas personas como inmersas, se habla como acerca de muchos precursores y que cada persona que aportó a la técnica del release lo aborda desde una perspectiva como bastante distinta, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí incluso la desarticulación como una filosofía ya está bastante inmersa, ¿no? Entonces abandonan los patrones de sujeción habituales de movimiento y demás y abordan también como la alineación como para liberar tensiones acerca de lo muscular, ¿no? Sí, igual la liberación de energía. Bueno, ahora voy a definir el concepto de dato como tal. Sí lo voy a citar así como tal me costó bastante trabajo encontrar como este concepto, justo estaba pensando, me costó bastante trabajo encontrar este concepto porque dentro de las mismas ramas de los de ingenieros de tecnología
tecnologías y demás, se disputan el concepto de dato, ¿no? Y entonces se cuestionan acerca de qué es el dato, y de repente yo quería buscar como alguna información, pues de ingenieros de sistemas y demás, como para tratar de aterrizarlo, pero en realidad había más textos acerca de lo que es el dato, de filósofos que de gente que lo utiliza como dentro de sus sistemas y dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, definen el dato como bueno, la palabra viene del latín, datum, que significa lo dado o dado, ¿no? O sea, que puede ser lo que esté dado o lo que vaya a ser dado. Y a partir de eso también surge esta reflexión de Mark Gottman en un artículo de Nociones de Sistemas de Gestión de Conocimiento, un análisis de brechas de la Facultad de Ciencias de Informática, Centro Electrónico de la Universidad Middlesex en Londres, Reino Unido, que dice que los datos suelen definirse distintivamente como hechos brutos o hechos discretos, ¿no? Él hace como esta distinción. Los hechos, y luego explica, ¿no?, que los hechos brutos son hechos que existen independientemente de las instituciones creadas por el hombre, y los datos discretos son un tipo de simulación en la que los eventos pueden ser contados y los cambios ocurren de forma instantánea, ¿no? Después de eso, en realidad lo que hace, me gustó como mucho lo que hablaba Gottman, porque él dice que en realidad no importa como la definición de datos y que es algo realmente una pérdida de tiempo. Dice: sostenemos que todo discurso sobre el conocimiento, la información y los datos está mal fundado, es irrelevante y distrae. Son etiquetas para esencialmente la misma cosa. Si tienen alguna utilidad es para señalar indirectamente diferentes contextos o valores. Por ejemplo, conocimiento es lo que un individuo afirmará tener y que es de valor, mientras que información provendrá de otra persona y por lo tanto su valor aún no ha sido evaluado por un individuo. Entonces, pues básicamente él da como su definición y luego la refuta porque dice, pues no importa mucho, ¿no? Después, la verdad, miren, yo quiero ser muy honesta, yo saqué esta definición de la Real Academia Española, pero tiene como un fundamento, y es que básicamente sí, como el significado de permanencia es duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad y mutabilidad. Y dije, pues ¿de dónde puedo sacar ese concepto tan fielmente? Pues de algo tan rígido y tan inmutable como es la Real Academia, que no cambia, nomás no cambian, piezas. Entonces, pues también es como parte, ¿no? De que tenga congruencia, como de lo que estoy hablando. Pero sí, básicamente, este es el significado así como tal: duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad y mutabilidad, ¿no? Gracias por su curiosidad. Gracias por nada. Entonces, después tenemos el concepto de interfaz, que es bastante interesante, que se define de varias cosas, ¿no? Como uno, que viene del inglés interfase, que significa superficie de contacto. Luego habla de que es conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Superficie de separación entre dos fases, conexión física, funcional entre dos aparatos, igual tenemos como esta dicotomía, o sea, 2. Zona de contacto, conexión entre dos componentes de hardware, entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. Luego tenemos dados también sistemas cualquiera que se deben de comunicar entre ellos, la interfaz del mecanismo, entorno o herramienta que hace posible dicha comunicación, ¿no? Entonces básicamente estas es como las definiciones como que le dan, ¿no? Y ahora sí, ya me cansé de leer, entonces vamos ahora sí a platicar. A partir de que yo defino todo esto y de que estudio todo esto, yo me quedo preguntándome en realidad. Primero yo digo, ¿a mí qué? O sea, ¿a mí qué con la digitalización y la danza? O sea, en realidad yo estoy trabajando en un centro de tecnologías, necesito de la tecnología para bailar, y digo, no, claro que no, ¿no? Y luego digo, bueno, necesito de lo digital más allá de los libros que me pasan en la escuela, y digo, no. Y justo ayer voy a hacer una pequeña reflexión antes de empezar, porque creo que es como bastante pertinente, y es la siguiente. El miércoles, creo, sí. Bueno, el miércoles se murió mi perro, pero cuando estaba como en su lecho de muerte, me llamó mi mamá. Yo estaba justo aquí en el congreso, ¿no? Y me llamó mi mamá y me dijo así, que oye, es que sabes que la perrita pues está muriendo. Pues era una perrita muy ancianita, pues tenía 16 años, ya estaba muy, muy viejita.
Pero me llamó mi mamá y me dijo esa parte, ¿no? Entonces yo lo que hice fue salirme del congreso y directamente irme a salir. A mí no me gustan las videollamadas, pero le hice una videollamada a mi mamá, porque pues yo dije, pues para ver a la perrita y para incluso si ella me puede ver, y pensé en todas esas veces en las que hemos hablado con alguien a través de una videollamada, y entonces por medio de la videollamada escuchas a la persona, puedes ver a la persona y puedes percibirla, ¿no? Con algunos sentidos. Hay algunos otros sentidos en los que tal vez no puedas percibirlas, que son como el tacto, el gusto o el olfato como tal, ¿no? Pero lo que es pues la vista, la escucha y también la voz, el hablar, están presentes dentro de esa parte, ¿no? Y eso ya es una forma de presencia, ya es una forma de presencia digital, ¿no? A sus limitaciones de la digitalidad, obviamente, pero ya es una forma. Entonces yo reflexionaba mucho acerca de eso y pensaba que yo me despedí de mi perra como en videollamada, pero y después, cuando ya después murió, yo la fui a ver a la casa, ¿no? Pero ya estaba muerta. Y entonces yo pensaba que en realidad sí había sucedido. O sea, cuando yo interactué con mi perro y cuando yo le hablé y me despedí, eso fue significativo y sucedió, y fue una interacción. Y ahí estaba como toda esa parte de la presencia, ¿no? No solo estaba mi presencia, sino también estaba la presencia de algo incluso no humano, que es todavía más desconocido, ¿no? O sea, un cuerpo no humano es todavía más desconocido para mí. Pero ella me estaba escuchando, ¿no? Y veía como sus ojitos y que me hablaban. Y después fue una experiencia muy distinta cuando yo fui a verla a la casa. Ya ella, en cuestión de presencia, de atención, de sentidos, no estaba, pero físicamente y en cuestión de poderla percibir por medio del tacto, del olfato y demás, sí estaba, ¿no? Entonces fue una experiencia como bastante, obviamente, desagradable, pero, o sea, triste, en muchos sentidos fue muy triste, pero yo pensaba en ese momento algo que me gustaría leer esta reflexión, que decía que yo pensaba que buscar el contacto en la digitalidad sería caprichoso, pero buscar la presencia es una realidad. Lo que yo sí puedo encontrar dentro de la digitalidad es una presencia, y yo sí puedo ser una presencia dentro de la digitalización, ¿no? Sí puedo ser una presencia, y donde cabe mi presencia cabe mi danza, entonces tiene todo que ver conmigo. Otra cosa que yo pensaba es que el contacto está sujeto a la temporalidad, ¿no? Es algo que también a mí me llamaba mucha atención, de que los medios digitales muchas veces están llevados como hacia la permanencia. Justo por eso yo tomo este concepto, hacia la permanencia, de que algo persista durante mucho tiempo para que después pueda ser analizado, pueda ser estudiado, pueda ser citado y demás. Y entonces yo llego como a todas estas pequeñas reflexiones, y yo pensaba que yo no entiendo los límites de la danza, ¿no? O sea, entiendo los límites de la digitalización que muchas veces me da acerca del contacto, de cosas que no puedo alcanzar, pero no entiendo los límites acerca de la danza, y por eso mezclo estas dos partes que pareciera que no tienen nada que ver, pero cuando las estudias un poco más a fondo tienen todo que ver, ¿no? Entonces, por lo mismo de que yo no entiendo los límites de la danza, le creo a cada propuesta que hacen aquí acerca de la danza, y voy a seguirla creyendo, y a partir de ahí yo creo mi concepto de danza, que es que yo creo en la potencia del movimiento, ¿no? Y yo lo manifiesto por medio de ser hacedora de danza, dentro de una profesionalización de danza, y también dentro de un colectivo, y también bailando personalmente, ¿no? Y pensaba también que a veces la reproducción o interpretación de mí es suficiente porque es a lo que tengo acceso. A veces no, por ejemplo, pensaba en este caso como en la pandemia, ¿no? O sea, a veces sí es suficiente, a veces no es suficiente. Bueno, voy a leer mis otros temas como reflexiones, porque ya me acaban, ¿no? Que ya no es magistral, no sé qué. Sí. Es una broma. Gracias, porque bueno, me preguntaba, entonces hago esta relación, ¿no? Acerca de qué somos, o sea, qué somos en realidad, qué somos, cuál es la relación entre la improvisación y la interfaz. Y aquí sí hice algunas, me preguntaba acerca de la dignidad corporal, que en la improvisación de contacto se habla mucho acerca de la dignidad corporal. Yo estoy en mi centro, comparto parte de mi peso, comparto parte de mi energía, comparto un punto de contacto, pero en cualquier momento yo puedo regresar a mí con dignidad, ¿no? Doy peso y puntos de contacto que estimulan e invitan al movimiento en conjunto con quienes estamos. Más allá de la idea de la relación con el otro como el fuera de, decido abordarlo como quien comparte parte de sí aparte de mí, para abordar el misterio del movimiento, que en mi parecer es el corazón de la improvisación. No estoy diseñada, me pongo en disposición por medio de mis sentidos para recibir a otro cuerpo dentro de mi espacio y entrar al otro espacio, ¿no? Bueno, eso lo relaciono con la interfaz, que pues a un nivel más amplio ya también se refiere al diseño de las cosas de los objetos, ¿no? O sea, todo esto es interfaz, todo este tipo de cosas que te ayudan
ayuda a relacionarte más directamente y más fácilmente con un objeto, es una interfaz que después ya se lleva como a conceptos más de la digitalización. En relación con la interfaz, que a un nivel más amplio también refiere al diseño de los objetos para la relación con sí, lo que vendría siendo lo que lo rodea. Un objeto bien diseñado también contiene como muchas pistas para su abordaje y puede ser visible dentro de la interfaz, y esto yo lo relaciono muchísimo con la improvisación de contacto, que por medio de los sentidos y demás hay bastantes pistas acerca de cuándo entrar, de cuándo salir, de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, la interfaz es una herramienta que hace posible la comunicación de un sistema con otro, y pienso entonces en la relación de ese término con el de la voluntad de contacto e interacción que abordo a través de la improvisación, ¿no? Y entonces concluyo estas dos relaciones con que la disposición por medio de los sentidos que se da para danzar a través de mi contacto presente se puede relacionar directamente con la voluntad de los diseños de interfaz, no como tal con la interfaz, pero sí con alguien que se relacionó en un momento y dijo: quiero hacerte el contacto más fácil, quiero hacer más visible para ti y más sencillo que puedas relacionarte con un objeto dentro del espacio o con algo, sin pretender que busco que suceda algo más que la interacción. Lo que yo pretendo que suceda es la interacción, entonces voy a hacerlo más posible para que sea fácil y que sea visible, ¿no? Y entonces dentro de eso también lo relaciono como con la intención del cuerpo presente dentro de la improvisación de contacto. Después abordo la relación de la desarticulación. Yo percibo que hay una relación de contrariedad con estos dos, con el de la desarticulación y la permanencia, porque la desarticulación aborda más apegándome a los conceptos. Lo característico de la permanencia es lo inmutable, ¿no? Lo que ya está pensado, lo que está en función de materiales, pensamientos, discursos y cuerpo, y habla de cuestiones como de la permanencia de algo que es totalmente inmutable, ¿no? Y yo realmente desconozco algún cuerpo o materia permanente, inamovible, inmutable, que no sufra cambios, ¿no? Eso lo pongo como contraposición con el concepto de desarticulación, que para mí el día de hoy en mi cuerpo y mi actuar danzario no hay nada más real y más cercano a mí que la desarticulación, pensando la desarticulación como esta reestructuración o cambio, pensando que lo que nosotros decimos, lo que yo digo, que no es perteneciente. Bueno, a lo que yo me refiero es que todo el tiempo están sucediendo cambios en mi cuerpo. Todos los días estoy envejeciendo, todos los días me estoy fortaleciendo en algunos sentidos y me estoy debilitando en otros sentidos. Todo el tiempo estoy en constante cambio. Está cambiando mi manera de pensar, está cambiando mi danza. Todo el tiempo hay cambios, entonces es muy difícil, la verdad, que exista como esta parte acerca de la permanencia dentro de mi cuerpo, porque biológicamente no se podría. Y obviamente dentro de cuestiones como mentales y demás, no estoy dispuesta a la permanencia. Y pues ya el último, que hablando del dato como un concepto más amplio, no solo refiriéndonos a lo que se puede como almacenar, a lo que ya está dado y demás, también tiene ahí como bastantes como cuestiones acerca de lo incomprendido ante el ser humano, ¿no? O lo que es incomprendido ante el ser humano, y que por medio de la digitalización muchas veces, o por medio de la permanencia, trata de guardarse para un momento en el que yo como humana pueda leerlo y pueda comprenderlo, ¿no? Entonces esto lo relaciono con el espacio, que lo defino como todo eso que ya está dado, sobre lo que nosotros construimos algo no dado, que sea reconocible y demás. Pero la verdad es que estos últimos dos conceptos me costaron como mucho relacionarlos, y todavía no está bien concretado, porque el espacio es muchísimo más grande y el concepto de datos está como bastante ambiguo. Pero pues sí, en ese sentido esa es como mi relación que yo tengo acerca con la digitalidad, ¿no? Y yo creo que pues tiene como todo que ver con lo que el día de hoy a mí me está sucediendo y con los medios con los que yo interactúo y las personas con las que interactúo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carla Paola. Y pues como no creemos en los límites de la danza, tampoco creemos en los límites de las mesas. Y pues nos trajimos la otra mesa para acá también, porque teníamos otra charla magistral al otro lado y no queríamos que la perdieran ustedes. Nos acompaña entonces de la mesa de cuerpo, derechos sexuales y reproductivos nuestra colega Diana Padrón Castillo, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, con una ponencia que se titula Dramaterapia como técnica que trabaja cuerpo y mente para la sanación de trauma. ¿Vale?
después lo que la discuten la siguiente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo suelo extenderme mucho también en mis ponencias, así que sí, yo trataré de ser breve. Primero que todo quiero como dar una breve introducción, ¿no?, de cómo llego como a esta idea, y de hecho lo que estoy trabajando en mi maestría, y es que pues yo no soy filósofa, yo soy actriz, y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces considero que el teatro ha sido para mí, es como mi modelo de vida, ¿no? Es lo que me mueve, y es lo que de cierta forma como que va trazando también cada aspecto de mi vida. De todo yo me apropio del teatro para casi todo, ¿no? Entonces, pues, pensando en esa misma apropiación y esas mismas transformaciones que yo veo que el teatro ha provocado en mí, y que ha provocado, o sea, que he visto que ha provocado como en colegas, en amigos, en estudiantes, pues ahí comencé como esta indagación de estos otros espacios a los que ha llegado el teatro, acompañado tal vez de la psicología o de la educación, o sea, a esos otros lugares donde podemos tomar las técnicas teatrales y convertirlas en algo más, ¿no? Y pues entonces, primero quiero, o sea, en mi investigación ha bajado, ha subido. Primero estuve enamorada de Duarte un tiempo, y de él estaba tomando conceptos, y también de Diana Diegues, y luego llegué hace poco, recientemente, a un libro que se llama Teatro Aplicado, y es de los autores, ya podemos pasar así, de los autores Tomás Motos y Domingo Ferrandi, son españoles. Es un libro que se llama Teatro Aplicado, Teatro del Oprimido, Teatro Playback y Dramaterapia, y es del año 2015. Estos autores refieren que en los últimos decenios del siglo XX se comenzó a emprender esto en diferentes partes del planeta, una amplia variedad de proyectos teatrales aplicados a asuntos y contextos no comunes al teatro convencional. Y comienza a utilizarse este término de teatro aplicado, sobre todo en el ámbito anglosajón, en los Estados Unidos. Entonces, es relativamente nuevo, o sea, en el año que ellos publicaron este libro era relativamente nuevo, prácticamente no se estaba hablando de teatro aplicado, y una de las cosas que ellos dicen es que muchas veces los que trabajan con esta, o sea, de utilizar como en lo que pudiera ser esto que es el teatro aplicado, lo hacen y ni siquiera saben que lo están haciendo. O sea, hay diferentes movimientos, es un paraguas tan amplio, pues que a veces ni se reconocen unos a otros como, los dos estamos haciendo teatro aplicado. Es como a veces consideran incluso que son movimientos opuestos o trabajos como muy distantes uno del otro, y sí pueden caer en esto que podemos llamar teatro aplicado. Y él dice, es que tienen tres características que son imprescindibles para esto que es teatro aplicado, que es la intencionalidad, o sea, la intención del teatro aplicado, de quienes utilizan el teatro no es pues una intención solo estética o solo artística, sino que hay otros objetivos más fuertes, pues, o sea, otros objetivos diferentes a lo que podemos distinguir en el teatro convencional, en una puesta en escena convencional. Luego está la hibridación, o sea, es teatro y algo más, como en el caso que les traigo, es teatro y psicología, ¿no? Y luego está la alteridad, es un tipo de teatro centrado en el otro, o sea, no es solo mi inquietud artística, es que yo estoy trabajando estas técnicas teatrales para el otro. Y luego él hace como un mapa, podemos pasar, ellos hacen un mapa de lo que sería el territorio del teatro aplicado, ¿no? Que sería teatro social, bueno, ahí hay un montón de corrientes, teatro en el museo, en las prisiones, del oprimido, teatro popular, comunitario, luego está el teatro en la educación,
que están los talleres de teatro, las dramatizaciones en las escuelas. Estaría también el teatro en la empresa, que entonces pues ya es que una empresa determinada tenga ciertos y determinados objetivos y quiera pues utilizar el teatro para que sus trabajadores pues lleguen a cierto, o sea, adquieran ciertas técnicas para objetivos específicos de la empresa, ya no tanto sociales, ni educativos, ni comunitarios, ¿no? Y luego está este otro campo, que es el que yo voy a trabajar hoy, que es el campo de o sea, el campo como del trabajo hacia el individuo, más específicamente, que son las técnicas de dramaterapia, teatro playback, quiz del deseo, el sociodrama, el psicodrama. Entonces, pues ya pasamos a la siguiente. Esta técnica de la dramaterapia, les decía, combina un poco lo que es teatro y psicología. Y pues se utiliza el teatro y las estrategias dramáticas como instrumento de aprendizaje socioemocional. Esto mismo dicen estos autores. Integra la psicoterapia, la terapia ocupacional y pues el teatro. Específicamente yo lo voy a aterrizar en un caso particular que es, o sea, es un documental, y aquí quiero aclarar, es un documental, tiene estructura narrativa cinematográfica, pero las técnicas que se utilizan son teatrales. O sea, ¿por qué este documental? Porque de cierta forma pues sirve de referencia, es algo que pueden llegar, que está grabado, que es público además, o sea, pues sí utilizo aquí la tecnología para acercarme a la investigación, ¿no? Hablando de tecnología. Procesión es un documental del año 2021 dirigido por Robert Greene y muestra el abuso que sufrieron 6 hombres cuando eran niños por curas de la Iglesia Católica. Entonces este director dio una entrevista de estos hombres porque fue en Kansas City, y hay una abogada que se llama Rebecca Randles, que es la que trabaja todos estos casos ahí en ese lugar, y entonces pues él contacta con ella porque se le ocurre la idea de trabajar este caso que había visto en la televisión, pero hace poco lo que relata es que había leído un libro que se llamaba El cuerpo lleva la cuenta, y por eso dijo que quería trabajar con esta técnica de la dramaterapia. Contrataron a una dramaterapeuta profesional que se llama Mónica Finney, y Mónica Finney es una dramaterapeuta que estudió en la Universidad de Kansas City, donde hay además una maestría y una licenciatura en dramaterapia específicamente, o sea, es una carrera que se estudia y que tiene pues estas 2 líneas. Tuve acceso a conversar con ella y ella me decía que llegan a esta carrera tanto del teatro como de la psicología, y pues ahí obtienen las 2 herramientas, ¿no? Para trabajar esta técnica con este tipo de casos. Entonces, pues sí, un poco estos son los seis hombres que acceden además voluntariamente a estar en este documental, y una de las primeras cosas que se plantearon pues es que fueran casos públicos, conocidos, o sea, como de para quién iba a estar en el documental, quién iba a narrar, y además que las personas accedieran a esto, o sea, accedieran a lanzarse prácticamente al vacío, a emplear este tipo de técnicas que pueden provocar mucha incertidumbre a la hora de decir, bueno, ya lo he hablado con psicólogos, ya he dado entrevistas, ya por qué voy a utilizar el teatro, para qué o qué. O sea, son muchas preguntas que se pueden hacer a la hora de decir sí a un proyecto como este, y pues ellos se atrevieron, dijeron sí, y sin saber qué tipo de emociones esto les iba a despertar. Y esto es algo muy presente también en el documental, así como de que ellos en ningún momento como que se sintieran, o sea, que esto les fuera a provocar un trauma mayor del que ya tenían, o sea, que los lugares que tocaran no fueran, no provocaran un daño mucho más profundo. Entonces, pues nada, ¿por qué esta idea de, no sé cómo de tiempo llevar? Ok,
Un poco regreso al libro, recuerdan que les dije del que el director dijo, bueno, se había leído el libro y por ahí surgió la idea de hacer este documental. El libro del cuerpo lleva la cuenta, y es que en este libro su autor refleja un poco que, pues, él aquí voy a leer un poco textual, él dice: las experiencias traumáticas dejan huella, pero, o sea, estas experiencias traumáticas no es necesario ser soldados de guerra ni refugiados, o sea, los traumas nos suceden a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y también dejan huella en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de disfrutar y de manejar relaciones íntimas, e incluso en nuestra biología y en nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, él dice, o sea, plantea que hay como 3 días que él dice como fundamentales para trabajar experiencias traumáticas, y una es hablando, o sea, reconectando con los demás, que es por lo que muchas personas van a terapia y se reconectan con grupos de personas afectadas. Luego está tomar fármacos, o sea, personas que pasan por esos traumas también medicados, o sea, dice, no es uno u otro, a veces son los 3 los que se utilizan. Y el tercero, que es un poco que se trabaja acá, es permitiendo que el cuerpo tenga experiencias que contradigan profunda e instintivamente la impotencia, la rabia, el colapso resultantes del trauma. Y esto lo habla también Mónica Finney, la dermaterapeuta, que ella dice que, o sea, describe como que el trauma es algo empalagoso que se queda en el cerebro, se atasca y que necesita a veces nuevas perspectivas, y que el arte proporciona ese espacio de contención, ese espacio de seguridad donde podemos tocar el trauma y como encontrarle otra forma de moverlo, de que no se quede empalagoso, pegado en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Entonces, pues ya podemos ver la siguiente. Estos son igual imágenes del documental, de todo lo que van trabajando. Y luego está, pues bueno, Mónica Finney, y esta es la dramaterapeuta, con ella me entrevisté, y ya a lo último que quiero llegar es 2 técnicas específicas que ella me refiere que emplean en este documental y que ella emplea en sus sesiones de dramaterapia, y son una que ella dice que es la distancia estética, o sea, ver representados por otros tu trauma, y esto lo trabajan mucho en el documental. ¿Cómo lo trabajan? La mayoría de estos señores que aparecen en el documental trabajan la historia de su trauma, de lo que les ocurrió. Ellos escriben su dramaturgia, ellos eligen el lugar donde va a representarse, donde se va a grabar, pero eligen a otros del grupo, o sea, entre ellos mismos, eligen quién los va a representar y quién va a representar a los personajes que quieren, o sea, que van a participar de eso que ellos están escribiendo. Y entonces, realmente, ellos no están reviviendo su trauma, no están pasando, o sea, no están pasando de nuevo por ahí, sino lo están viendo desde una distancia estética, lo están viendo representado en otros, están viendo que otros lo están haciendo. Incluso hay un niño que trabaja en el documental, trabajan con un niño, y le pidieron permiso a sus padres para que estuviera. Los padres están todo el tiempo en la grabación, porque además son temas bien delicados, son escenas bien complicadas. Yo les recomendaría muchísimo que lo buscaran después, que lo vieran, porque además es muy conmovedor. Todas las fibras que van tocando desde esta misma distancia estética, desde este mismo llegar a los lugares que no tocaba hace mucho, que no llegaba hace mucho tiempo, o sea, logran encontrar las iglesias donde fueron violados, los lugares que recordaban y que volvían a revisitar en sus pesadillas, y que nunca tuvieron el coraje de llegar físicamente al lugar, o sea, visitan todos esos lugares. Y la segunda técnica es esta, que es la teoría del papel, o sea, es practicarnos siendo flexibles entre diferentes roles. Y lo que dice esta teoría de papel, me dice Mónica Finney, que viene de Robert Landy, otro teórico americano, y dice que el concepto de esta teoría de papel es que los seres humanos somos
un poco flexibles en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que diariamente jugamos muchas y diferentes partes para sobrevivir, o sea, tenemos como muchas hojas, nosotros mismos somos como muchas hojas dentro de nuestra propia esencia, dentro de nuestro propio ser. Entonces, cómo mediante esta teoría de papel y el juego de roles, estas personas representan, o sea, se meten, ya les digo, no en sus papeles, sino es impresionante ver cómo se visten de sacerdotes, o sea, de aquello que los afectó. Se vuelve, o sea, visten, ellos mismos lo van narrando y dicen, o sea, es muy difícil, para mí, ellos dicen, es muy difícil vestir esta ropa, tocarla, sentirla en mi cuerpo y pensar que son símbolos de las personas que me dañaron, que es lo que me ha tenido así, o sea, que me mantiene aún hoy traumado. Y algunos de ellos refieren, por ejemplo, hay un señor que es contratista de Nueva York y dice, yo soy contratista y me puedo enfrentar como un lobo a cualquier negociante, a cualquier persona, pero me vuelvo un niño si tengo que hablar de este suceso. Y una de las cosas que refieren mucho cuando trabajan aquí en la dramaterapia, que no quieren, o sea, que no quieren verse como víctimas, sino que hicieron todo esto no para parecer como hombres grandes llorando en pantalla y ay mira de nuevo, o sea, no están narrando una y otra vez la historia, sino lo están haciendo por todos aquellos que tal vez no tienen como la voz para hacerlo, que pasaron por ahí y no pueden hoy narrarlo. La mayoría de los casos todavía no tienen solución y fue cuando eran niños y son hombres, ya todos ahí los vieron en la foto, y todavía no tienen solución. Y ellos, pues, decir que esta experiencia, ya dejó el trauma a un lado, no, pero sí los alivió en muchos sentidos. Y al final lo dicen, o sea, la última frase del documental, por aquí la anoté, porque la frase final de uno de ellos es, o sea, termina con el ejercicio que está haciendo, porque hacen diferentes ejercicios, y al final dice, es todo, salgamos de aquí. O sea, y esa es la frase final del documental, y a mí me parece muy reveladora, es como de, o sea, ya, vamos a dejar, o sea, trabajamos todo esto, porque además es un trabajo de 3 años, te lo narran en 2 horas, pero es un trabajo de 3 años, en el que, y aquí ya para dar como conclusiones, en el que el teatro fue el medio catalizador, o las técnicas teatrales, como estas dos que hemos visto acá, fue el catalizador. Volviendo atrás, porque había una cosa que se me olvidaba. En este juego de roles, cuando uno de ellos termina de hacer una de las escenas que se representan en el documental, y termina y sale, o sea, y se ve en ese rol en el que, o sea, en ese rol o sea, la jerarquía de este padre prepotente, un poco como que eso le choca y dice como de qué fácil, o sea, qué fácil es dominar a alguien, o sea, tuve que ponerme esta ropa y sentir esto para comprender que esta gente, o sea, estos hombres que nos hicieron esto, o sea, fue muy fácil para ellos dominar a un niño sentado frente a ti, decirle 3 palabras y pues ya lo tienes, o sea, como tú tienes poder sobre esa persona, pues ya puedes utilizarlo, ¿no? Entonces, volviendo a las conclusiones, pues para mí es muy revelador encontrar este tipo de casos en las que, ya les digo, el teatro está, o sea, no podemos decir que ellos son actores profesionales, por supuesto que no podemos decir que son dramaturgos, no podemos decir que son escenógrafos, no podemos decir tampoco que lo que hay ahí es no sé, un producto artísticamente hablando demasiado elaborado o algo así, pero ahí está
la esencia del teatro, o sea, las cosas que están en la base teatral, las técnicas teatrales y empleadas para, en este caso, ayudar al individuo a salir de traumas profundos. Entonces, eso me reafirma una vez más pues, el poder del arte, el poder del teatro, de la danza. Y no solo en escena, sino así, en este tipo de casos. Gracias. Qué precisión. Y sin pasarle ni cosita ni nada. Se pasó. Bueno, agradecemos a las dos ponentes por todo este montón de información valiosa. Si les parece bien, pasaríamos entonces a preguntas, comentarios, reflexiones, chismes. Hola, yo te quiero preguntar algo. Me encantaría saber, y te lo pregunto en este espacio porque las dos somos tan dispersas que si te lo intento preguntar después seguramente se me olvida. Entonces, y aparte creo que también es un espacio para compartir algo tan. Nosotros compartimos esa obra sobre el videojuego y recuerdo que buscábamos mucho como corporizar objetos, que de pronto es más complejo, aparte como estas como, ¿cómo decirlo?, cualidades de movimiento que tenían en los videojuegos, que de pronto se pixelaban, que de pronto se les desaparecía un brazo, que de pronto no podían tocarse, y estas cosas que nos llamaban tanto la atención de la obra. A mí me gustaría saber, ahora que has como transitado un espacio de documentación, que has visto más cosas, que en ese momento que tú y yo hicimos esa obra, me gustaría saber cómo ves esos cuerpos, o qué encuentras, o si lo recordaste, si pasó, no sé, como eso me gustaría saber como puntualmente, como ahora cómo observas de pronto esas dificultades que encontrábamos para corporizar algo digital. Sí. No, sí. De hecho, pues igual hemos estado trabajando un poco como eso, como con el colectivo, pero me llegaron muchas cosas en relación a las cualidades del movimiento. Hay como un bagaje bastante grande, ¿no? Pero pensaba más bien también como acerca de muchas cosas que yo antes como que tal vez no integraba tanto, pero que ahora como que lo puedo ver, ¿no? Y entonces pienso mucho en esta parte como por ejemplo de que estuve leyendo acerca de la interfaz y sí, lo que hice yo fue llevarlo como a esta parte de los primeros contactos. ¿Cuáles son como los primeros contactos que tenemos con algo? Puede ser con algo digital o puede ser con un objeto como tal. Y entonces a partir de ahí, ¿cuáles pensaba yo, ¿no? O sea, pienso mientras leía, ¿cuáles son mis claves específicas que yo siempre repito para relacionarme con lo que yo considero el otro, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera yo puedo reconfigurar eso para relacionarme de una manera distinta? Así como yo tengo que reconfigurar a lo mejor de qué manera sostengo un teléfono si cambio a otro teléfono, o de qué manera tengo que cambiar, por ejemplo, esta parte cuando hacen como los avatars en los videojuegos, ¿no? O sea, en el avatar realmente es como esa reconfiguración. No voy a hacer algo totalmente así, ¿no? Voy a agregarle algo más, y entonces en ese sentido yo pensaba, ¿no? Pienso mucho, como que de lo que yo soy me voy a llevar a la exploración acerca de lo digital. Pero también dentro de estar como investigando todo eso, también me encontré como con muchas matemáticas, ¿no? Mucha programación. Y entonces yo pensaba como de qué manera, o sea, yo decía, pues por eso yo no estudié matemáticas, ¿no? A mí no me interesa mucho, pero ya dentro de eso pensaba que mucho de lo que hacemos en danza acerca de la acumulación, cosas así, son sumatorias, ¿no? Y como de qué manera yo podía abstraer los materiales que estaba recibiendo en torno a eso, y literalmente así lo hice, ¿no? O sea, como ir sumando movimientos uno sobrepuesto por el otro,
y de repente buscar restarle, ¿no? O cómo divido un movimiento, cómo no me puedo dividir a mí como totalmente a la mitad, ¿no? Pero cómo yo dentro de mis mecanismos puedo dividir y acabar como con un movimiento de una sola vez, ¿no? O cómo puedo irlo dividiendo como en pequeñas partes, como esta parte como de la fragmentación. Llegaron mucho a mí y también igual mencionarlo porque también me llegó mucho esa parte como acerca de pensar como de trabajar a través de la digitalidad como lo que a mí me vulnera como persona, que es el tiempo, que es la vejez, que es la falta de memoria, o sea, el hecho de que yo pierda la memoria, de que olvide algo, ¿no? Y eso también de alguna manera, no sé, muy orgánicamente como que llegó a mí, como trabajar con esas cosas que a mí como persona de repente no me permiten como llegar luego a este estado como que se busca de permanencia, ¿sí? Entonces yo decía, a través de ahí yo lo abordo, sí, no sé si respondí. Sí, no, muchas gracias por las dos ponencias. Pensando un poco como en esto de la tecnología y el cuerpo y demás, que un poco también se relaciona con lo que comentabas, Alejandra, ayer, que también es un espejismo, ¿no? Como esto, digamos, al comprar un dispositivo móvil, un celular, cualquier dispositivo, viene en blanco, en una configuración predeterminada y una empieza a darle, según su subjetividad, un montón a descargarle interfaces, a descargarle aplicaciones y demás, que es muy distinto en cada cuerpo y es muy distinto en cada celular. Entonces también es como se convierte en un espejismo del cuerpo propio, ¿no? El diseño también de los objetos se convierte como en un espejismo de ese cuerpo propio. Y lo pensaba un poco como de qué manera, es que siento que se ha convertido como en una necesidad de control, de querer controlar este otro cuerpo como máquina, y me parece muy chévere también conectándolo con lo de ayer, como este tercer cuerpo que mencionas, como la conjunción de estas dos cosas, y pensaba mucho en los cyborg y la magia, también como este lugar de algo que nos excede constantemente, como los cyborg, la tecnología, algo que nos excede, que no entendemos, que no alcanzamos a comprender, pero sí que tenemos una necesidad de intentar acercarnos a ello de alguna manera, modificándolo, o no diría trabajándolo, modificándolo podría ser, o incluso relacionarnos con ello, o navegando en ello, ¿no? También como navegando en la internet y usando como ese un poco término. Y pensemos también en el espacio como matriz, como esa matriz donde se almacenan los datos que vamos dando todo el tiempo como gesto, y como ese espacio, esa interfaz donde sucede todo. Entonces como esa matriz también un poco ahí. Entonces sí me parecería chévere como, bueno, también con la muerte y la magia, como esto algo que nos excede y no entendemos, pero quizá estas maneras de acercarnos a ello desde un tercer cuerpo también transforma un poco esa mirada de cómo lo estamos viendo. Creo que no fue una pregunta, creo que más fue como una hizo pensar, sí, como, no sé. Eso, como me parece, igual si lo puedes expandir, yo sí, no sé, como que piensas alrededor de eso, como esto de los cyber y la magia, o la tecnología y la magia también, porque le encuentro unas relaciones ahí como un poco cercanas que me parece bien interesante. Y respecto a la otra ponencia también, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que se me baila, pero sí hay una cosa, bueno, bailas como mal en Colombia. Y hay una cosa que he pensado un montón también respecto al trauma, y es como, no sé si es que en este caso pasó, pero como a problematizarlo también, es como se han convertido las prácticas artísticas en una manera muy, entre comillas, resiliente de ser buena víctima. Y que es la buena víctima, ¿no? Entonces también es como, porque me ha pasado y ha pasado con personas cercanas también, como después de algún trauma o alguna situación, pues específicamente yo lo he trabajado en violencia basadas en género, y es como se ha condicionado un poco la práctica artística por medio de las buenas intenciones o lo bondadoso, decir como, bueno, esto como que nos va a salvar, como que hay una perspectiva salvacionista también de las prácticas artísticas y desde la buena intención, de una búsqueda de pensarnos en la buena víctima, o ser resilientes, o transformarnos y generar un producto escénico artístico para seguir poniéndole frente al trauma de una manera resiliente y buena. Entonces también lo pensaba como, bueno, quizá, pues en mi caso también una parte de llevar el trauma ha sido gritarlo, ha sido odiarlo, ha sido, perdón la palabra, putearlo, ha sido también como
se resentía, ¿por qué no? No, y no es diciendo que se sea, sino como, ¿por qué no? También, ¿no? Y como, bueno, ¿y qué puede pasar también con las prácticas artísticas para que aporten en ello? Porque siento que se ha convertido en una manera, también una fórmula que hemos replicado para convertir a una persona que ha vivido un trauma en la buena víctima, y se convierte en una cosa también, lo repito, no quiero decir que sea el caso, pero como para problematizar, que no atendemos el caso de fondo, sino de forma, y quizá la atención deberíamos volcarla hacia quienes violentan y no hacia quienes han sido violentados en este caso. Sí, un poco eso también me hace pensar. Gracias. Pues sí, un poco yo lo que decía era como esto, o sea, como utilizar el teatro como catalizador. No es que esto los vaya a curar eternamente o que ya ese trauma no vaya a estar más ahí. En ninguno de los casos, o sea, no solo en este, sino de manera general, o sea, no es que el teatro sea el salvador, ¿no? Vamos ahora todos los que tengamos traumas, que somos todos en esta sala seguramente, vamos a hacer teatro y eso nos va a sanar, Yo digo que en mi caso muy particular, yo siento que cada vez que me acerco al teatro, o sea, catalizo muchas cosas. Siguen estando ahí, no van a desaparecer, pero las catalizo. Quiero pensar que eso le pasó a estas personas. Por lo que refieren al final del documental, parece que sí. No podemos estar 100% seguros de que al día siguiente pues, no estén todavía machacando los mismos problemas, pero al menos están en un punto distinto al que comenzaron. O sea, y fue el teatro el catalizador, el medio para eso. Yo siento, y es una de las, o sea, es hacia donde estoy volcando ahora mi investigación, que gran parte de lo que pueda pasar con esas personas que se lanzan a ese vacío a confiar en el teatro, no es a confiar en el teatro, es a confiar en una persona que te está dando herramientas teatrales. Entonces, yo siento que hay un papel fundamental en esa persona que te está dando las herramientas. Si esa persona te da las herramientas incorrectas, puede provocar más daño que ayuda. O sea, es muy importante que esa persona, ya sea en conjunto con la psicología en la sanación de un trauma o en conjunto con la educación, aportándole al sistema educativo de un estudiante determinado, o en conjunto con una comunidad, trabajando un problema específico de esa comunidad. O sea, esa persona que es el agente, el actor, actora social, así es como lo he estado manejando, ¿no? El mediador en esto que podemos llamar teatro aplicado. Es importante el papel que juega esa persona y decisivo en el resultado. O sea, porque si con las herramientas erróneas o llevando a esa persona, a veces nos encontramos muchas cosas de las que decimos, o sea, de las que desconfiamos. Yo me he encontrado en esta búsqueda pues cosas que digo de uy, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta dónde confiar o no en algo así? No, vamos a trabajar mediante el teatro para sanar, pero esa misma persona después te da una clase de música para sanar y después una clase de artes visuales para sanar y tú o sea, de verdad, a lo mejor tiene tanto conocimiento que sí puede darte todo eso, pero de verdad, o sea, de verdad esa persona tiene todo eso, o sea, sabes con lo que estás trabajando, no estás trabajando, es como el médico, no está trabajando con una hoja, está trabajando con carne, con cuerpo, estamos hablando de trauma que está presente en una persona. Entonces, pues sí es importante no verlo como un medio de salvación. No es un medio de salvación, ninguna de estas prácticas son un medio de salvación, pero
sí son catalizadoras, sí nos mueven a nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo no van a mover a otro que venga y se acerque? Sí, también lo mueve. Pero pues también hay que tener una persona responsable moviendo eso. O sea, que responda con toda la amabilidad que lleva ese proceso, ¿no? Así pienso. No sé, espero haberte ayudado. Perdón, Sí. te podría preguntar por lo que acabas de decir, es que no me queda claro cómo estás definiendo catalizar. ¿Qué sería catalizar en esto que estás planteando? Ajá, a ver, como tal, lo que digo catalizar lo digo desde mí misma. O sea, es como un espacio de purificación, un poco, ¿no? Como de soltar cosas. Y lo identifico en mí y por aquí empiezo. Por eso digo que siento que tal vez lo que les pasó a ella, no puedo decirlo con seguridad, lo digo desde mí. O sea, desde en el momento en el que yo toco el teatro, o sea, y trabajo desde técnicas teatrales y trabajo desde la actuación y voy a espacios creativos, pues siento que hay cosas que traigo pesadas en mí, que las catalizo, que las purifico, que las logro llevar a otro lugar, ¿no? O entenderlas desde otro lugar. Entonces desde ahí utilizo como este catalizador, como ese proceso químico de purificación, ¿no? Un poco. Que no es tampoco que sea como de que vamos a llegar como muy traumados y vamos a salir a súper, como decía, ¿no? De buena víctima, ya, todo se arregló en mi vida, ¿no? No es eso, pero sí hay cosas como que logras ver también hasta desde otra perspectiva, en esta misma distancia estética, ¿no? En este mismo me acerco, pero tal vez no soy, o sea, no estoy tocando como ahí sino como lo estoy viendo desde acá, lo estoy trabajando desde acá y ahí lo puedo dejar, aquí le puedo poner este simbolismo, este otro, lo convierto lo catalizo, lo llevo a otro lugar, ¿no? Desde ahí lo veo. O sea, no lo estoy trabajando como un concepto, lo estoy trabajando más como un sentimiento, por así decirlo, ¿no? Ajá, sí. Y más desde mí, ni siquiera es un concepto como tal que utilice, que esté trabajando en mi tesis. O sea, siempre que lo pongo así en contexto, lo hablo desde mi catalizador, ¿no? O sea, el teatro como mi catalizador. Y que eso espero, o sea, eso percibo que es un poco, ¿no? En estos otros casos. Sí, bueno, justo de lo que hablabas como acerca de la tecnología y como este reflejo, ¿no? Que tenemos como acerca de nosotros, pensaba mucho como en lo que nosotros, por ejemplo, que yo concibo como de repente algo ilusorio y la magia, ¿no? Y que lo ilusorio está como relacionado más cuestiones como acerca de cómo quisiera yo que de repente fueran las cosas o cómo interpretaría yo que fueran las cosas, y la magia que está más relacionada a qué acción puedo tomar yo acerca de una situación desde lo más elevado que yo soy, ¿no? De pensarlo, ¿no? Así. Y también pensaba como en estas partes de lo que hablas como acerca de la matriz, y pienso como en este proceso que a veces hay, incluso para las redes sociales. Cuando entras a una red social siempre está todo en blanco, no hay foto de perfil, no hay para poner nombre ni nada, y a partir de ahí no es tanto como, bueno, creo yo, no es tanto como un proceso de potencial o hacerte un super tú, o sea, como algo más, sino de quitar esas partes de ti, sino de quitar como esas partes a veces como de mí, que yo siento que me van a vulnerar dentro de esa red, o que no me van a permitir crear estas ilusiones, ¿no? ¿Y cuáles son? Como justo todo eso, o sea, el tiempo, la vejez, la pérdida de memoria, como las cosas a partir de las que yo me relaciono aquí, los sentidos, ¿no? Pierdo como esos sentidos para
en una búsqueda de unos sentidos nuevos que me va a brindar como la digitalidad, ¿no? Pero pues que igual tengo como que dejar atrás. Entonces en esa parte yo pensaba como eso que igual como que puede aportar ahí, como acerca de esa visión como de dejar esas cosas que igual luego nos ven como muy ilusoria, y por eso a veces es como tan choqueante cuando sales de esos ambientes y darte cuenta que no solo no eres esa potenciación de ti misma que a veces te venden, sino que aparte de ello sigues como teniendo todas estas cosas que aquí nos vulneran, ¿no? Aquí a la proximidad siguen afectándonos, y no hablo del término afectar de manera positiva o negativa, simplemente afectándonos. Y entonces pensaba como ya por último, como en esta parte que hablabas acerca del almacenamiento de los datos y demás, que justo de repente como es esa parte que busca tener los datos que nosotros hemos almacenado y que hemos recibido a partir de nuestros sentidos, de nuestras vulnerabilidades, de nuestras interacciones, que se queden los datos y quitar esas partes que podrían hacer que no permanezcan dentro de la red, ¿no? Que los olvide, que me muera, que todas esas partes con las que al final del día yo me relacioné desde ahí, ¿no? Pero es esa parte como de repente, como acerca del control, ¿no? Que se hablaba, acerca de tener como el control, acerca de que sí decido qué hago y que no decido traer conmigo, y pues también pienso como en esa parte de la creación de los avatars, ¿no? Que es básicamente eso, de decir tal vez pongo mi nombre, tal vez no, y yo decido que me llevo a la red, ¿no? Y muy pocas veces voy a decidir como llevar a la red aquellas cosas que me hacen, pues sí, estar en una posición como vulnerable o como de inestabilidad, ¿no? Gracias. Mi pregunta es para ti, lo siento. Hablaste de un tema que a mí, desde que estaba en la universidad, me llamaba la atención, eran los sentidos dentro de la danza. Me gustó el término que usaste, que es la presencia. Yo, de hecho, ya hasta que terminé de escribir, me di cuenta que me faltaron un chorro de cosas. Y ahorita que mencionaste lo de la presencia, que al final de cuentas, cuando estás en un evento de comunicación y de relación con otro, ejemplo, la videollamada, estás en presencia auditiva y en presencia visual. Y auditiva en sentido de que te expresas tú y en sentido de que escuchas, entonces terminan siendo 3 sentidos los que estás usando. Y me pareció interesante porque termina siendo, si nos fuéramos a ese lado termina siendo que la presencia del cuerpo es importante dentro de la danza. Cuando yo hice mi proceso yo me iba por el movimiento, no tanto como por el cuerpo, según me acuerdo. Entonces me llamó la atención si dentro de la digitalización tú te irías como a un extremo de decir, bueno, la digitalización puede ser normalmente visual, y no sé si te fueras como al campo extremista en el que dejaras como solamente lo visual, la presencia del cuerpo, tu cuerpo, los cuerpos que vas a usar, el cuerpo hablando hace rato, las letras, el cuerpo hablando de que hasta no quitaste lo que te puso tu plataforma, pero lo dejaste ahí, entonces termina siendo cuerpo, pero ya no era cuerpo tuyo. Entonces la cuestión de la presencia es como muy compleja. Entonces no sé a qué parte de la presencia te estará importando como usar, y si has pensado hasta qué extremos, o si te vas a ir a extremos de lo digital, si te vas a quedar como en esto del ejemplo de la videollamada, pues que termine siendo un video, una sola imagen, o terminará siendo solamente audio, o en otras obras que nada más terminaban siendo luces señalando espacios, lugares, objetos, que terminan siendo quizá una presencia pasada, no tanto presencia presente de un ahora, un aquí y ahora. Entonces, no sé si me expliqué. ¿Puedo agregar algo a la pregunta? Porque me parece que lo auditivo, lo visual, pero también lo cinético, que sería muy importante. Ya. Gracias. Sí, justo como de esa pregunta que haces, yo el otro día como que me preguntaba, ¿no? Como hasta dónde me es suficiente como lo que los medios digitales me están a mí brindando para lo que yo consigo como concepto de danza, pensando que creé esta definición de danza acerca de la improvisación,
acerca de la desarticulación y también acerca de... ¿cuál era la otra cosa? Bueno, ahorita me acordaré. Sí, el espacio, ajá, que en realidad todos esos tres están relacionados como con el tiempo, ¿no? El tiempo, casi todo. Y la mayoría de mi danza está como dirigida hacia la presencia como un estado de atención continua, sostenida y receptiva dentro de mi espacialidad hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez a lo mejor como no, cuando me introduzca yo, o si me gustara como yo más introducirme como en ese tema, o incluso como dentro de lo kinestésico que se está hablando, tal vez necesitaría como acercarme a medios digitales que me dieran como tal vez algún tipo de interacción, o sea, que sintiera como algún tipo de interacción en realidad, que no fuera como únicamente, por ejemplo, como lo que tenías acerca de la videollamada y así. Y justo yo pensaba en esa parte, ¿no? O sea, para mí el día de hoy fue suficiente esa interacción, ¿no? Pero podría en otro momento no serlo, por eso después fui como a verla incluso aunque ya no estaba. Y entonces es esa parte en la que de repente como que me he cuestionado hasta dónde lo voy a llevar, pero definitivamente si lo llevo hacia algún lado, no sería como la parte nada más únicamente como estética visual, porque yo lo estoy planteando como ya desde una postura, creo yo, como más filosófica acerca de qué consigo yo como esos conceptos y cómo los estoy yo ampliando, ¿no? Cómo los estoy planteando, cómo los estoy relacionando, no solo como en cuestión de las imágenes visuales que se dieron, ¿no? O solo en cuestión del texto que al final del día le estoy quitando potencia, porque lo estoy moviendo a un lado, le doy a lo mejor un espacio visual, pero no le estoy dando un espacio ni contextual, a lo mejor si no lo dijera, o de discurso, porque yo estoy poniendo lo que yo quería decir ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez como yo estoy partiendo a partir de que yo soy hacedora de danza y como de mi concepto propio acerca de lo que creo que es danza el día de hoy, es mi intención como acercarme hacia la digitalidad, pero también entendiendo como los límites que tiene, ¿no? Y que ella misma, incluso si le pregunto como a la inteligencia artificial cualquier cosa, me dice no puedo, entonces entendiendo como esos límites a partir de ahí, pero pues igual tal vez podría como, es que es complicado, si por ejemplo ya quisiera yo a lo mejor agregar como cuestiones acerca del tacto, del gusto, cosas así, sería más complicado porque, ¿no? Pero pues me mantengo como todo el tiempo abierta, pero definitivamente sí, no creo que sería como una cuestión únicamente como visual, como que para eso pues no estoy buscando ese registro nada más, ¿no? Sino como una interactividad y esta parte como transdisciplinar. Ajá. Bueno, voy a decirte algo que no sé si te va a ayudar, te va a enredar más o a lo mejor ni siquiera lo necesitas, pero pudieras revisarlo y a lo mejor te puede como servir. Porque hay toda una discusión planteada desde la filosofía del teatro con Jorge Duati de lo que vendría siendo convivio y tecnovivio. Entonces, desde ahí, pues él plantea que una de las matrices del teatro sería esta idea de convivir, o sea, más que de estar presente, de convivir con el otro, o sea, de estar en espacio común, y cómo eso, o sea, su opuesto, y no por opuesto quiero decir que se contrapongan, o sea, simplemente como el otro lado de la moneda sería el tecnovivio, que es entonces, pues, él sobre todo hace como reflexión a partir de eso, sobre todo a raíz de la pandemia, y de cómo todos nos volcamos a las redes, y cómo, pues no era lo mismo ver teatro o danza a través de una pantalla, cómo se perdían como muchas cosas, ¿no? Y cómo a la vez es imposible que el teatro y la danza, en este caso, carezcan de tecnovivio, o sea, de tecnologías, ¿no? De tecnologías en sí. O sea, pues utilizamos luces, ya utilizamos sonido, y utilizamos pantallas y a veces fuegos artificiales, no sé, todo lo que le ponen a los espectáculos últimamente, ¿no? Pero hasta el más sencillo pues tiene una cierta presencia tecnológica, incluso hay híbridos, ¿no? Hay espectáculos como híbridos, pero pues sí es muy interesante pues toda la discusión que se genera a partir de ahí, ¿no? A partir de lo que es convivir, de lo que es tecnovivir, y cómo, o sea, lo que genera uno y lo que genera lo otro.
Entonces, tal vez eso pudiera como darte también algunas herramientas que articular en tu... Yo quiero decir dos cosas. Primero, me surgen muchas preguntas existenciales, pero cuando hablas de poner el foco no sobre la víctima, sino sobre el agresor o una persona que está violentando a otra, yo creo que eso es lo que sucede más comúnmente en los medios masivos, y por eso tenemos tanto espectáculo sobre feminicidas y sobre agresores y terminar glorificando una cultura de violencia. Y bueno, no tengo respuestas para eso, solo quería mencionar. Y por otro lado, creo que hay una relación entre la tecnología, el arte y la espiritualidad. Creo, por ejemplo, tomando este término que estás usando de avatar, que proviene del sánscrito y que está prestado del budismo, para referirse a aquel ente que venimos a habitar en esta realidad, y que quisiera hacer como el enlace también con la ponencia acerca del teatro. Creo que en ese sentido, como hacemos en las redes sociales, como hacemos en una obra de teatro, como hacemos en la vida cotidiana, hacemos una serie de curadurías sobre nuestras vestimentas para presentarnos de distintas maneras. Y tomando esta teoría de teatro aplicado que me pareció muy interesante, cómo podemos utilizar la intencionalidad, la hibridación y la alteridad en todos estos ámbitos, ¿no? Cómo fuera del teatro podríamos utilizar la intencionalidad, relacionándola también con la conciencia, en este sentido de, pues para mí la conciencia tiene que ver con la espiritualidad. Cómo la podemos relacionar para, si bien no vulnerarnos, como dice la compañera, en las redes sociales, si un trabajo como el que hacen estos hombres en este documental, ¿no? Cómo podemos, porque eso es algo también que sucede mucho en esta época digital, donde hay personas que se crean miles de perfiles, y aquí saco mi lado pasivo-agresivo, y en este otro soy súper animalista, y en este otro, y entonces, ¿cómo hacemos eso para que de una manera consciente, dentro de no fragmentar nuestro ser, digamos, sino cómo integramos todas nuestras máscaras, porque también el avatar tendría que ver con persona, personaje, máscara? Esa es la pregunta existencial que me queda, ¿no? Cómo a través de todas estas tecnologías, ¿no? Como también hablábamos en otra mesa de congreso sobre la tecnología ritual, ¿no? Cómo utilizamos todos estos elementos de la realidad para configurar la totalidad de nuestro ser. Vamos entonces con una última intervención, por allá atrás. Teníamos una antes, perdón. Por eso, una última intervención. ¿Hay dos? Ah, bueno. Sí, 3 de hecho, pero... ¡Ah! Bueno, me quedé también pensando en cómo parecía que iba a hacer cosas muy distintas, y ahora puedo ver un poco como un ensamble. Lo que pienso en cómo todo este asunto de la inteligencia artificial genera esta ilusión de que todo está a nuestra disponibilidad. Me puedo dar un texto de X filósofo de moda, y que habla de cómo hay que pensar que no es cierto, o sea, nada está a nuestra disponibilidad. Pensar que todo está a nuestra disponibilidad es precisamente lo que genera que pensemos que tenemos derechos sobre personas, sobre cosas, sobre el mundo, ¿no? Y eso es lo que eventualmente pues da nuestras violencias, ¿no? Donde yo pienso que yo tengo derechos sobre, no sé, por ejemplo, sobre mis papás,
y mis papás deberían de ser como yo creo que deberían de ser mis papás, y cuando mis papás no son como yo creo o quiero que mis papás sean, o sea que no están disponibles para mí, entonces ellos son los malos papás, ¿no? Y entonces a veces la inteligencia artificial hace pensar que una idea está a tu disponibilidad con solo como en los comerciales, ¿no? A un solo clic, ¿no? Y resulta de que no, resulta de que sale una bailarina con 3 piernas o sin una pierna, ¿no? Y entonces el mundo no está a tu disponibilidad. Y un poquito eso es lo que me genera estas ideas del arte terapia, ¿no? O sea, como pensar que incluso tu salud, tu sanación, tu bienestar está a tu disponibilidad a un clic. Y siempre me ha hecho mucho desequilibrio, porque yo he experimentado la manera en la que la danza me ha ayudado a trascender, atravesar, recuperar, reinterpretar, catalizar, si se quiere, pues traumas complejos, ¿no? Pero yo no podría decir que eso está a la disponibilidad de las demás personas. Se me hace muy fuerte. Mi mamá es psicóloga y pues cuando yo le dije, oye mamá, la psicóloga me cae muy mal. Y yo digo, no te preocupes, a mí me cae muy mal, todo bien. Y que hemos podido platicar. Ella hace esto de la se me fue este término, constelaciones familiares. Y es muy impresionante. Yo he ido con ella a ayudar a apoyar en eso de las constelaciones familiares, y es impresionante cómo ella con un dato descifra lo que le está pasando a la persona que está constelando. A mí me parece súper impresionante. Pero entonces no sé si es en sí la técnica, si es en sí el método, o si es mi madre que está cañona. O todo junto, ¿no? Y al mismo tiempo en todas partes. Porque lo mismo pienso con la danza, ¿no? Ahí están esas cosas de que piensan que esta técnica te va a volver, las sinopsis de los talleres de danza, por amor de Dios, ¿no? Con esta técnica se van a potenciar todas tus capacidades del espacio-tiempo para que tu cuerpo sea más creativo. Y llegas y en la misma secuencia de técnica de pisomóvil, flaminol, lo que tú quieras, o cosas de ese tipo como quedando por hecho, ¿no? Entonces, como que siento ese cruce ahí entre cómo la tecnología y las maneras en las que enunciamos eventualmente nuestras experiencias, como en esta posición un poco académica, nos hacen creer que las cosas están a nuestra disponibilidad, y tal vez también hace falta recordar que no necesariamente ni la salud ni el mundo está a nuestra disponibilidad. Ay, procuraré ser súper breve. Y es que me quedé como con un run a partir de estos últimos comentarios sobre la percepción y los sentidos. Y es que pensaba que de pronto relacionamos lo visual con lo contemplativo, por ejemplo, y entonces pues pareciera que los soportes nos distancian, pero justo creo que lo que resulta muy interesante en lo que nos planteas, Carla, es que no es así. Es que la realidad, en esta realidad que vivimos ahora, no es así. Y también justo pensaba en Dubati, en esta noción de convivio, y que mucho en la pandemia relacionábamos con, al menos porque no podíamos tener un convivio presencial, con lo sincrónico, ¿no? La videollamada y la presencia sincrónica, pero que probablemente en la actualidad ya tengamos que ir despegando. Y pensaba yo en cómo cuando uno lee una novela, un libro, en realidad estableces un diálogo con el personaje y con el autor que pues ni para nada está cerca, y nos parece como mucho más natural ahí que de pronto, por ejemplo, con una videodanza, con otro tipo de experiencia. Pero me parece que en la actualidad, pues ya pensar en estas cosas, en cómo te mueven a partir de, o sea, estas cuestiones que de pronto provoca el videoarte en el cuerpo y que te conmueve en realidad, y que te abre un espacio y tiempo diferente al cotidiano, un poco en este sentido
del mito que plantea Mircea Eliade y etcétera, etcétera. Y quiero hablar más, pero me callo. Nos puede ya llevar, creo que en este momento, a pensar en otras formas de convivio muy distintas, en una realidad que demanda otro tipo de procesos. Y listo. No más vea que el micrófono pasaba para acá. La maratonista. Yo creo que no me vio. Bueno, yo como hablando un poco como de lo que Carla nos exponía, pues escribí como que yo veo dentro de estos que se desprenden como tres seres, ¿no? Como el que baila la IA literalmente, como esas creaciones audiovisuales, como el capítulo de Jibaro de Love, Death and Robots, que me acuerdo mucho como esta sirena gitana, ¿no? Como que está haciendo esta interacción y que es una IA, ¿no? O sea, yo primero la vi, yo dije, esto es demasiado humanoide, así como que yo pensé que era algo real, pero luego me dijo, no, está todo totalmente creado con la IA, como las imágenes que ponías, ¿no? Y luego veo como esto de nosotros haciendo danza a través de esto, que como lo que mencionaba anteriormente la compañera, justo de la virtualidad y de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita en Culiacán, como la situación está, acabamos este mes de tener clases otra vez virtuales, ¿no? Porque las cosas se volvieron a ir a virtualidad porque no podíamos ir a las clases. Entonces fue otra vez como tomar esos espacios que lo veo como esa convivencia de la digitalización con las posibilidades, ¿no? Porque pues era lo que podíamos hacer, si no era como pues solamente no tener clases y como tener esa sincronía, que es incluso raro porque es percibirse desde una, como si fueran dos cuerpos distintos, porque a veces hay una como desincronización, que tú te ves en la pantalla y el internet te falló y te ves como diferente, no hay un espejo que hay como, no hay como tanto esta presencia igual que cuando estás en un salón de clases, que cuando estás como a través de Zoom. Y ya el último como el último ser que veo que se desprende como dentro de esta digitalización, que es ya cuando esa convivencia entre las artes, como esta interdisciplina de lo audiovisual y de las artes escénicas, que pues una de las particularidades de las artes escénicas es que es como en el momento, ¿no? O sea, como que queda, lo haces y ya está. Pero justamente como ahora con esta intersección pues ya podemos tener como justo esto que hablabas de la permanencia en las redes, ¿no? Y cómo esto se queda literalmente como lo que luego dicen como dentro de las comunicaciones, que lo que subes a la red, aunque lo borres, ahí queda un registro, ¿no? Entonces como que esas tres cosas que era lo que me ponía a reflexionar referente a lo que escuchaba y pues me pareció muy interesante y pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias no solo a los ponentes, sino a las personas que intervinieron. Queremos hacer unos anuncios parroquiales con relación a lo que sigue en la programación el día de hoy. Y sobre ti que vamos a hablar entonces. A las 4 de la tarde, de 4 a 5:50, tenemos programado un taller de Robin, caminata y pose, runway and pose. En el salón C de la facultad, sigue siendo diciendo todos en el salón C, los que miras como si es. Ahora sí, ok, salón C, Popular de Bellas Artes, aquí en la Ciudad Universitaria. Dice dirección, para quien no sabe cómo llegar. Edificio A3. Francisco J. Mujica, SN, Ciudad Universitaria UNSNH. Aquí te van a llevar. No, si van a preguntar, no pregunten por la Facultad de Bellas Artes porque no es de la idiomas. Pregunten por idiomas o al nuevo de arquitectura. De arquitectura y de idiomas. Ahí está. Y eso entonces es a las 4. Y en el centro, en la otra Facultad Popular de Bellas Artes, a las 6:30, de 6:30 a 8 tenemos la función ¿Quiénes hemos sido nosotras? Una obra de videodanza escénica dirigida por la doctora Alejandra Rivera y Claudia Fragoso, su lugar también. Pero las corporencias, ¿sí? De equipo 5. Entonces, o sea, lo que hay es actividad artística al tope de aquí en adelante el día de hoy. Entonces, pues nada, que tengan muy bonita tarde, que coman rico. Muchísimas gracias a Carla, muchísimas gracias a Diana y pues a todos ustedes, amigos públicos.